Con su permiso, Presidenta. En los últimos años, la producción agropecuaria en México ha mostrado un importante dinamismo. Si se considera que en el 2013, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, crecerá 3.1% con respecto al año anterior, de tal manera que alcanzará un volumen de producción de 262 millones de toneladas, incluso si se toma en cuenta únicamente el subsector agrícola. En el 2012, la producción creció 10.3%, lo que implica que se generarán 233 millones de toneladas con valor agregado de 410 mil millones de pesos. Sin embargo, a pesar que dichos aspectos positivos, existen factores negativos que constantemente amenazan y socavan la productividad y la producción de todo el sector primario de la economía, lo que obstaculiza su máximo potencial. Por un lado, la elevada volatilidad de los precios, tanto de los insumos como de los alimentos básicos, impiden a los productores planear sus actividades de manera efectiva. Además que los consumidores afectados por los precios de fluctuaciones en ciertas ocasiones tienen que reducir su demanda por los bienes producidos. Sobre esta volatilidad existen ejemplos recientes como lo ocurrido con los precios del huevo, pollo, tomate y cebolla. Por otro lado, las condiciones climatológicas reducen de manera abrupta o por periodos largos los volúmenes de producción, lo que imposibilita a los productores alcanzar su máxima eficiencia y obtener nuevos segmentos de mercado. Así, en años recientes hemos sido testigos de sequías prolongadas, principalmente en el norte del país, y de inundaciones producidas en muchos de estos casos por huracanes y tormentas tropicales. Por otro lado, es ineludible incentivar la producción de alimentos en México mediante la producción de inversión en el sector agropecuario y pesquero, y de esta manera aumentar la rentabilidad de dichas actividades. Una posibilidad es mediante la integración de las cadenas productivas, donde el productor primario participe del precio final del producto, manteniendo un régimen fiscal diferenciado. En específico, ello podrá lograrse mediante las sociedades de servicio al costo con una rentabilidad cero, con lo que se logra trasladar la utilidad de la cadena productiva al sector primario, lo que vuelve atractivo a invertir en este sector. Debe señalarse que esquemas similares se aplican en otros países, en particular los países sociocomerciales de México, que existen regímenes fiscales diferenciados aplicables al sector primario. Por ejemplo, en la legislación de Estados Unidos de América se contemplan diferentes mecanismos de apoyo fiscal para sociedades de 2 o más personas y o empresas que se integran para procesar, transportar y comercializar productos agropecuarios, lo que les permite, como señaló previamente, descontar con los costos al precio final, trasladando así los beneficios en la actividad primaria. Casos en Estados Unidos de América se observan, entre otros, la producción de leche y los productos lácteos. Este antecedente internacional es un motivo para explorar no únicamente la aplicación de regímenes fiscales sencillos y competitivos, sino también de estructuras de negocios, que en todo caso existen en otras jurisdicciones, que faciliten la realización de prácticas comerciales y que permitan aumentar la capacidad de competir de manera efectiva por parte de empresas mexicanas. La propuesta de esta iniciativa es adoptar un esquema diferenciado respecto al régimen de ley que facilite la comercialización de los bienes del productos agropecuarios. En la legislación de otros países, esquemas conocidos como entidades transparentes, cuya idea básica es que la entidad es ignorada en sentido figurativo para efectos fiscales, de tal manera que sean sus acciones los obligados para pagar impuestos por los ingresos de la empresa, en proporción a lo que cada accionista le corresponda de los ingresos. Si bien estas llamadas
entidades transparentes tienen diferentes denominaciones de cada uno de los países en los que existen, tienen en común que representan un esquema que promueve la inversión productiva y facilita el control y pago de los impuestos. Entre otras ventajas de esquemas relacionadas y similares son: 1. Desde el punto de vista de la competitividad, se adoptaría en igualdad de condiciones con socios comerciales una estructura adecuada para realizar negocios agropecuarios. 2. De la perspectiva de las finanzas públicas, se contaría con un esquema que facilita el pago de los impuestos. 3. Se facilitaría la administración y comercialización de los bienes de los productores. Le pediría, Presidenta, que quede íntegro en el diario de los debates y proponer en el proyecto de decreto, primero, se adiciona el sexto párrafo al artículo 79 y el sexto párrafo al artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue. Artículo 79, 1.a, quinta, para efectos de la fracción 2 de este artículo, cuando dos o más personas se integran en una sociedad para producir, procesar, transportar y comerciar los productos agrícolas, pecuarios o pesqueros, podrán trasladar precio final de venta menos los costos de proceso productivo, transporte y comercialización a sus socios, manteniendo el régimen fiscal al que se refiere este artículo, siempre y cuando el 80% de la total de las operaciones sean con ellos. Artículo 216, fracción 1 a 6. A las sociedades de dos o más personas a la que se hace referencia en el sexto párrafo del artículo 79 de esta ley, no se les serán aplicables las guías sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995 o aquellas que la sustituyan. Segundo, se adiciona la fracción 9 del artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a tasa única para quedar como sigue. Artículo 4, fracción 1 a octava. 9. Los que perciban las personas integradas en una sociedad para procesar, transportar y comercializar sus productos agrícolas, pecuarios o pesqueros, que trasladen los costos de proceso productivo, transporte y comercialización al precio final que cobre otro de sus socios en los términos que señala el párrafo sexto del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de septiembre del año 2003. Es tanto, señora Presidenta.